lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy teníamos programado dividir el programa en dos partes. En la primera parte teníamos y habíamos logrado ponernos de acuerdo con la esposa del líder de la oposición en Venezuela, Leopoldo López, con Lilian Tintori, la cual íbamos a entrevistar vía Skype. Desgraciadamente, por problemas de su agenda y el día de ayer estaba supuesta a regresar ella a Venezuela y el viaje se pospuso y ella llega a Venezuela hasta el día de hoy, lo que hizo entonces imposible la entrevista. Estamos coordinando con el equipo de ella y el equipo de nosotros para ver si podemos pasar la entrevista para el día de mañana, en la primera parte del programa de mañana. Desgraciadamente, pues, aquellos que esperaban vía Skype la entrevista que íbamos a hacerle hoy a Lilian Tintori no se podrá llevar a cabo el día de hoy. Tratamos y estamos tratando de hacerla para el día de mañana, ya que Venezuela, a resultado de las últimas decisiones del presidente Maduro, las cosas en vez de suavizarse y normalizarse, se están complicando. El presidente Maduro anunció que no iba a acatar prácticamente ninguna de las decisiones que tomara la nueva Asamblea Nacional, que no iba a aceptar los cambios en las políticas económicas que quisieran implementar en Venezuela. Y aunque ya terminaron las sesiones oficiales del Parlamento venezolano, el presidente actual de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, está convocando a unas sesiones especiales o extraordinarias la semana que viene
en Venezuela, donde van a elegir o a reelegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, y tengo entendido que el Tribunal Electoral, algo que no estaba en agenda, ni está supuestamente en agenda, pero se le quieren adelantar a la nueva Asamblea Nacional. Lo interesante y lo complicado de eso es que la nueva Asamblea Nacional va a tener los números y los votos necesarios para destituirlos y nombrar otros nuevos. Entonces la cosa en Venezuela, en vez de buscar un camino, pareciera, de diálogo y un camino de entendimiento, lo que hay se están complicando aún más las cosas. ¿Qué significará eso para las exportaciones de petróleo aquí en Nicaragua? ¿Qué significará eso para las relaciones albaniza con Venezuela, Nicaragua con Venezuela? Esto y otros puntos son los que vamos a tratar con la esposa de Leopoldo López y con diputados de la nueva Asamblea Nacional, con los cuales estaremos prácticamente por lo menos una vez al mes teniendo una entrevista para ver cómo van las cosas por Venezuela. Pero vamos a tocar también el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado el fin de semana, queríamos dedicar el día de hoy y el día de mañana para analizar las perspectivas económicas aquí en Nicaragua, las perspectivas alrededor de el impacto que está teniendo la reducción del petróleo a nivel mundial, el impacto que está teniendo, nos van a tener en nuestras exportaciones la caída de los precios de nuestros principales productos. Y por eso hemos invitado y agradecemos la aceptación de la invitación del doctor Mario Arana, exministro de Economía, expresidente del Banco Central, economista de reconocida trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, para que oigamos su punto de vista alrededor de las perspectivas económicas, qué cambios de estrategias, si es que debería hacerse algún cambio de estrategia económica que lleva el país junto con el sector privado, se están haciendo, se deberían de hacer, qué no se está haciendo, qué se debería de hacer alrededor de estos temas para mantener o aumentar el crecimiento económico el próximo año. Hombre, desgraciadamente seguimos perdiendo territorio nicaragüense. El día de hoy la Corte Internacional de Justicia de La Haya le dio la razón a Costa Rica en sus reclamos. Fueron unas decisiones casi unánimes. La gran mayoría de las decisiones de los diferentes puntos fueron por decisión unánime, y las que no fueron por decisión unánime fueron con una mayoría abrumadora de 14 votos a favor y 2 en contra hacia las decisiones, lo que definitivamente pues es una pérdida para Nicaragua, una derrota política para el gobierno del presidente Ortega, y digo una derrota política para el gobierno del presidente Ortega, porque en todas las demás conflictos internacionales y pleitos que ha habido en la Corte Internacional de Justicia, se había acostumbrado a nombrar a un equipo todos estrellas, digamos, de Nicaragua, ex cancilleres de la República, expertos, independientemente de la ideología partidaria que tenga, si es que esto que tenía en derecho internacional, y se había armado un gran equipo usando toda la experiencia y toda la capacidad humana que tenía Nicaragua a su disposición, lo cual le había dado buenos resultados en los diferentes juicios de la Corte Internacional de Justicia. Desgraciadamente en esta ocasión el gobierno del presidente Ortega decidió no hacerlo, no tomar en cuenta a los ex cancilleres, no tomar en cuenta a otros funcionarios que tienen una enorme capacidad y una enorme experiencia. Resultado, perdimos. ¿Será esa la razón principal? No sé, pero ahí está, y esos son los resultados. En cualquier otro país del mundo, esto significaría la renuncia, por principio, por orgullo, de varios funcionarios que tienen que ver alrededor de esto. Y el primero que debería presentar su renuncia es el señor Edén Pastora, que fue el que nos metió más que nadie en estos problemas que tuvimos con Costa Rica. Vamos a ver ahora cuánto va a ser la indemnización que hay que pagarle, cuánto estarán aspirando los ticos. Ya hay gente que dice que, bueno, el monto, sea cual sea el monto que hay que pagarle a Costa Rica por la indemnización, lo cual lo está exigiendo la Corte Internacional de Justicia,
que salga de impuestos que se le cobren transitorios a los mismos productos ticos que exporta Costa Rica hacia Nicaragua. Vamos a ver si esa es una de las razones, una de las lógicas que se podrá aplicar. Lo importante también de todo esto es que el gobierno de Nicaragua el día de ayer casi inmediatamente salió diciendo que va a acatar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, mandando un mensaje claro al mundo de que estamos respetando la institucionalidad, por lo menos que sea la institucionalidad y el Estado de Derecho que fuera de Nicaragua, y que vamos a ser respetuosos de esas resoluciones. Hombre, el día de ayer también, y vamos a preguntarle al doctor Mario Arana, la firma clasificadora de riesgo Fitch Rating divulgó junto con el Banco Central que habíamos sido clasificados por primera vez, tuvimos una calificación de B+. ¿Qué significa eso para Nicaragua? ¿Qué impacto va a tener eso para Nicaragua? Una evaluación que vienen haciendo ellos de la gestión que está haciendo Nicaragua desde los últimos gobiernos, no solo este gobierno, desde los últimos 20 años para acá, hasta culminar en una calificación donde ya estamos siendo sujetos de una calificación muy importante. También quiero leer, para terminar, el día de ayer el doctor José Palé, cuando se le preguntó y le pregunté qué opinaba él de que ya el sector privado estaba demostrando que no necesitaba de los cabildeos ni del trabajo de los diputados de la oposición para poder obtener resultados en la Asamblea Nacional, que lo ha logrado. El producto de esto fue, desde mi punto de vista, el editorial que sacó el COSEP hace 2 días. El doctor Palé acusó al sector privado, entre otras cosas, de fascistas. Ayer inmediatamente recibí una carta de don Roberto Moreno, ex viceministro del Trabajo, líder sindical, donde decía que fueron lamentables las acusaciones infundadas de José Palé en contra del Charito Aguirre. Cada gremio debe velar por los intereses de sus asociados y no tiene que depender de ningún partido político. Sus insultos son extensivos a las organizaciones sindicales, ya que nosotros nos entendemos con la Asamblea Nacional y el gobierno, y nunca con los diputados liberales que no nos han servido para nada. Y habla de ejemplos de cuando la bancada del PLC estaba en la Asamblea Nacional y no ayudaron al movimiento sindical. Por analogía, según Palé, los trabajadores somos fascistas, ya que fue en su programa que tuvo ese exabrupto. Bueno, cumplimos con el doctor Moreno de publicar. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Mario Arana. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Al mismo tiempo que piensa, comenta, que se alimenta de likes. Una generación de impacientes para los que esperar 10 segundos es una eternidad. De ambiciosos que exigen más velocidad. Es el llamado a los que dicen, ¿por qué tener los pies sobre la tierra? Si lo que queremos es volar. LTE de Movistar. Vuela. Ya en Managua. El Internet de verdad. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología.
En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. De cualquier manera que vea el futuro, nosotros podemos darle forma. Accesibilidad, seguridad, productividad, confiabilidad, herencia e innovación, diseñando soluciones IT y de conectividad para su empresa. Cable & Wireless Business, una compañía de creadores de historia, innovación y facilitadores del futuro. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Mario Arana, expresidente del Banco Central, exministro de Economía. Con él lo hemos invitado, tal como lo anunciamos, para que tuviéramos la oportunidad de hacernos un análisis de las perspectivas económicas que debe tener Nicaragua, la estrategia que se debe de implementar en Nicaragua, o si debe haber ajuste en la estrategia económica de Nicaragua debido a diferentes circunstancias que se podrán estar presentando, la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación, la posible entrada a una recesión económica en los Estados Unidos, el impacto mundial en la economía, la guerra esta del terrorismo del grupo ISIS, que por ejemplo ha afectado considerablemente el turismo en Europa en los últimos meses, y la caída del precio internacional del petróleo, que pareciera que se va a mantener en tendencia, en esos números, por lo menos hasta el 2018. Para aquellos que nos están mandando correos preguntando sobre la entrevista con Lilian Titori, le recordamos de que desgraciadamente ella no pudo regresar a Venezuela el día de ayer, regresa hasta hoy y estamos tratando de hacer la entrevista para el día de mañana. Doctor Mario, bienvenido al programa. Muchas gracias. Tenerlo por aquí, un honor tenerlo por aquí nuevamente, amigo. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Hombre, la economía es el principal tema de preocupación, de discusión, de debate aquí en este país. La política pasa a un largo segundo y tercer lugar. Tema económico. Nicaragua sigue siendo de los pocos países que va creciendo, que mantiene un crecimiento, aunque sea bajo, pero sigue manteniendo. Pero hay una enorme incertidumbre alrededor de lo que puede pasar el año que viene, y expectativa. Primero porque estamos entrando en un año electoral en este país, y los años electorales nunca han sido bien calmos en Nicaragua, pongámosle de esa manera. No sabemos qué tanto impacto va a tener en Nicaragua entrar en un año electoral. Y segundo, la incertidumbre alrededor de que hay en Venezuela, sobre todo después del triunfo de la oposición y anuncios que han hecho que supuestamente de cosas que van a hacer, desde la posible retiro de Petrocaribe y los cambios de política petrolera hacia los países latinoamericanos y sobre todo hacia los países del ALBA. Tu análisis alrededor de nuestra perspectiva económica. Bueno, yo diría lo siguiente, Jaime. La proyección de crecimiento de este año, FUNIDES la pone en 3.9%, el gobierno la ponía entre 4.3 y 4.7%, posiblemente ya a estas alturas reconocen que está más cerca de 4.3%, el Fondo Monetario la pone en 4%, ¿verdad?
ahí te da una idea de por dónde anda, porque yo creo que el crecimiento este año anda por alrededor de 4. ¿Cómo andan los próximos 2 años de acuerdo a las proyecciones? Ahí igual FUNIDES, el Fondo Monetario andan alrededor de 4. El gobierno anda un poco más optimista, entre 4,5, 4,7, ¿verdad? ¿En qué se sustenta? Esto es una buena tasa de crecimiento, no es una mala tasa de crecimiento, sí, ¿verdad? Nicaragua necesita, decimos, crecer al doble, ¿verdad? Para acelerar el proceso de reducir pobreza, generar empleo, el rezago social y demás, a trabajar con eso. Pero 4% no es una mala tasa de crecimiento, ¿verdad? Ahora, ¿de a dónde y por qué viene? En realidad, mucho tiene que ver con la economía norteamericana. O sea, nosotros dependemos fuertemente de la economía norteamericana. La economía norteamericana es de la que está creciendo a nivel mundial. Es decir, para el próximo año se proyecta 2,8% de crecimiento en Estados Unidos. Este año 2,6%. Es una revisión de cifras que andaban alrededor de 3%. Antes se creía, ¿verdad? Y ahí es donde comienza la historia de un poco cómo la economía en su comportamiento este año y aparentemente hacia adelante, en realidad ha venido reevaluándose la proyección de crecimiento y moviéndola hacia abajo, y posiblemente esa historia continúe, ¿verdad? Porque no está creciendo el comercio internacional como estaba creciendo antes, no está creciendo China como estaba creciendo antes. Algunos países de los emergentes han entrado en problemas, tienen inclusive tasas negativas de crecimiento, el caso de Brasil, el caso de Rusia, ¿verdad? Es decir, India tal vez es de las que está bien, con tasas de 6% de crecimiento. Entonces está este entorno, es decir, sobre todo de los países emergentes en situaciones ya sea de crisis económica, porque no están creciendo, o con no las mejores perspectivas. Y eso es lo que hace pensar que eventualmente se podría contaminar hasta Estados Unidos, Europa, que tiene un crecimiento todavía más raquítico, o Japón, está más incierta su sostenibilidad del crecimiento. Y de ahí que tenemos que estar alerta. Ahora, vamos al caso de Nicaragua. A mí me sorprendió que el Fondo Monetario no insistió más sobre los riesgos del crecimiento en el caso de Nicaragua. Habló básicamente de que tenemos la vulnerabilidad fiscal, la vulnerabilidad externa, ¿verdad? Y que básicamente si manejamos esas dos, eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Pero en realidad yo creo que hay riesgos al crecimiento en Nicaragua, porque ¿de a dónde estamos creciendo? Ya no estamos creciendo por el lado de las exportaciones. Este año las exportaciones han afectado negativamente el crecimiento, ¿verdad? Están creciendo negativas las exportaciones, o sea, 6% por debajo más o menos del año pasado, un poquito por encima de eso. Es decir, y eso pues ha impactado el crecimiento de Nicaragua. Por donde estamos creciendo es por el lado del consumo, que andaba como arriba de 3% el crecimiento del consumo, 3,7%, ¿verdad? En parte porque la gente está gastando en otras cosas y no en gasolina o energía. Es decir, está pudiendo comprar electrodomésticos, está comprando motocicletas, vehículos, otros artículos de consumo, ¿verdad? Y lo otro que está dinámico en Nicaragua es la inversión. Pero la inversión tiende a ser volátil y hay que cuidarla muchísimo, ¿verdad? La inversión privada está creciendo a una tasa de 20% ahorita, ¿verdad? Explicada en parte pues por inversión doméstica, sobre todo construcción, ¿verdad? Es decir, la inversión extranjera directa tiene buenos niveles, ¿verdad? Pero el crecimiento importante ha sido construcción, también inversión privada nacional incluida, ¿no? Ahora, la pregunta es qué tan sostenible es la construcción, el crecimiento en la construcción. La construcción tiende a ser bien cíclica. Entonces es un crecimiento apuntalado por la inversión que en realidad no es sostenible ni necesariamente suficiente, pues, ¿verdad? Nicaragua tiene que ahora... Pero Nicaragua tiene un enorme déficit habitacional, lo que hace que el potencial de que la construcción se mantenga está ahí, pues. O sea, ¿cuánto es el déficit habitacional que tenemos? 100.000 casas, creo que son 100.000, 200.000 casas. No, en realidad es como 900.000. Como 900.000 casas. Las estimaciones del censo que se hizo último hablan más como de 900.000 entre reparaciones y entre nuevas ¿Y se están haciendo cuánto? ¿15.000, 20.000 al año?
Por ahí, exactamente. Es decir, o sea, y la demanda del crecimiento anual es más o menos como 20,000, ¿verdad? Entonces, estamos ni siquiera cubriendo el crecimiento de la demanda adicional. Pero la pregunta es, ¿en qué segmento? En realidad, y ahí es donde tenés que ver que solamente menos de 10% en realidad es gente que puede comprar casas arriba de $30,000. Ese es un buen punto. ¿Verdad? O sea, por debajo de 30,000, pues sí, hay un segmento bien importante, ¿verdad? Es decir, que puede llegar, a ver, te voy a decir, como a 40, tal vez, 35, ¿verdad? %, y después hay otro tanto, que anda cerca de 35, 40, ¿verdad? Que pues no puede ni siquiera financiarse vivienda, ¿verdad? Porque sus ingresos no dan, sus condiciones no dan. Entonces es un mercado que hay que entenderlo, hay que desarrollarlo, pero hay que saber con qué estás lidiando, digamos, verdaderamente. Es decir, hay que desarrollar el mercado para el financiamiento de vivienda, pero de vivienda social, ¿verdad? Y eso requiere una serie de políticas, no necesariamente todas en su lugar todavía, se ha venido haciendo esfuerzos, se ha complementado con subsidios, ¿verdad? Pero pues tiene límites todavía, ¿no? Déjame hacerte pregunta y no sé si querés que te vaya haciendo preguntas de acuerdo a o querés hacer la presentación y después te hago la pregunta. No. Vos decime cómo. No, vos entrale como querrás yo. Es que cuando hablaba de lo sostenible, ahorita, y hablabas vos del consumo, que es lo que se va aumentando en este país, hablaba de un crecimiento de un consumo del 3%, había hablado. 3.5, por ahí, 3.7. Y la vez pasada comentando, un grupo de amigos, hablábamos de que aquí estamos creando una burbuja, decían un par de ellos, que tarde o temprano va a explotar. Aquí los bancos, no sé si por la flexibilidad de la superintendencia de bancos, vos tenés experiencia en esto porque fuiste presidente del Banco Central, etcétera. Aquí hay una facilidad de obtener tarjetas de crédito increíble. Aquí ves a gente que no tiene la capacidad económica y te ves que tiene 6, 7 tarjetas de crédito, con un tope de bill de 2,000, de $500, de $600, pero ahí están. Y de repente vos las sumas toditas y tienen un endeudamiento, la capacidad de endeudarse entre $5,000, $6,000. Esta es la suma todita. Y de repente todas las tienen, o ya la están teniendo hasta la pata. Entonces pagan una para poder usarla, para poder pagar la otra, y así van malobreando como circo. Eso dice tarde o temprano va a explotar, porque el crecimiento económico, los salarios no van creciendo con la capacidad con que los bancos le están tirando las tarjetas de crédito a todo el mundo como naipe. ¿Tiene lógica esa y debería ser esa una preocupación aquí en Nicaragua? Mira, la verdad es que los bancos con la crisis internacional, digamos hasta cierto punto, aprendieron su lección. Tenían efectivamente una alta participación en tarjetas de crédito y eso con la crisis se redujo sustancialmente. Además, se dio una especie de lineamiento de política que dijo hay que bajar eso, ¿verdad? Ahora la tarjeta de crédito pesa como 10% del crédito total, que más o menos de 3.800, 4.000 millones de dólares, pues son como 400 millones de dólares, es decir, en tarjeta, ¿verdad? El movimiento ha sido hacia más préstamos personales, ¿verdad? O sea, que tienen pues plazos un poco más largos que las tarjetas, tal vez no tan caras, y ese sí ha crecido. La participación del crédito personal ahora anda arriba de 20%, digamos, ¿verdad? Del crédito total. Entonces, yo diría que no estamos tan expuestos a como estábamos antes a problemas por el lado de las tarjetas de crédito, ¿verdad? El crédito de vivienda anda como por 13% del sistema, ¿verdad? Para que veamos, está creciendo pues a tasas consistentemente como de 20% anual, se mantiene, o sea, igual el crédito está creciendo como a 20% anual en los últimos 2 años. A mí me parece que más por el lado de la construcción es que se tienen que cuidar los bancos, ¿verdad? Es decir, porque eso tiende a ser volátil. Y tienen que ir con moderación y con buenos análisis de mercado, pues verdaderamente a la hora de lanzarse a financiar proyectos. Veo más por ahí tensiones, pues, ¿verdad? Es decir, que hay que anticipar y que hay que manejar necesariamente que por el lado de tarjetas de crédito en este momento, ¿verdad? Es decir, ahora, pero volviendo un poco al punto que queríamos establecer, si ya las exportaciones
no van a ser tu motor de crecimiento tan importante como venían siendo hasta la fecha, por las tendencias de los precios internacionales, ¿verdad? Porque se ha desacelerado el comercio internacional a nivel mundial, y es bastante clara esa tendencia. La inversión es lo que te queda, ¿verdad? Es decir, pero tiene que ser una inversión que sea bien diversificada, ¿verdad? No solamente centrada en un sector en particular. Es decir, ojalá una transformación en la estructura productiva, ojalá innovación para mejorar rendimiento en el sector agropecuario. El turismo es un potencial interesante en este país y hay que, ver sectores que se deben de desarrollar. Ahora, tenés que crear condiciones para eso. Y la gran pregunta es, ¿qué tanta atención le estamos poniendo a las condiciones para que haya mucho más inversión privada y extranjera en Nicaragua? Y yo diría de que en realidad hay mucho trabajo todavía por hacer. Te lo señalan los ratings de Fitch, te lo señala el Banco Mundial en su Doing Business. O sea, pero Nicaragua necesita mucho más inversión en infraestructura, necesita mucho más inversión en educación e innovación, ¿verdad? E igual en derechos de propiedad y en Estado de Derecho y en gobernabilidad, pues institucionalidad, credibilidad en tus instituciones, garantías de estabilidad a largo plazo. Eso es clave. La inversión no le gusta la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este país a todo eso le tenés que poner atención seria, sistemática, en una etapa como la que estamos entrando. Pero ¿desde hace cuánto, Mario, vengo oyendo, he tenido la oportunidad y el honor de tenerte aquí en varias ocasiones, de tener a otro economista de reconocida trayectoria y experiencia, de tener al presidente del COSEP, al presidente de ANCHAM, hablar de la necesidad de ir mejorando nuestra infraestructura, la necesidad de ir mejorando la calidad de mano de obra en este país, la necesidad de ir invirtiendo en educación, la necesidad de ir creando mejor mano calificada en este país. Después hablamos de hace un año para acá, se ha empezado a hablar de, hay que empezar a crear las bases para una agroindustria efectiva, porque no podemos seguir dependiendo nada más del sector agropecuario sin el complemento o los beneficios que trae la agroindustria. Pero lo venimos oyendo y no se ve, no sé si estoy equivocado, pero no se mira que estemos dando los pasos necesarios para poder llegar a eso. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, yo no creo que se están dando los pasos necesarios, yo no creo que estamos enfocados, la agenda está enfocada en este tipo de cosas, estamos haciendo otras cuestiones. Es decir, ahorita el COSEP, por ejemplo, está enfrascado en el tema de facilitación del comercio. Eso es consistente con este tipo de cosas que se pueden hacer y que mejoran las condiciones para la inversión, porque sobre todo en la agricultura, hay un trabajo reciente del Banco Mundial que va a ser público y que yo he sido peer reviewer de ese documento, y en realidad, es decir, una de las cosas que te enfatiza es el costo del transporte. El costo del transporte termina siendo un lastre bien grande en la estructura de costos para el dinamismo del sector agropecuario. Mucho más grande de lo que nos estábamos imaginando y estábamos tomando en consideración, saca como conclusión este estudio. Nosotros tenemos el combustible más caro de Centroamérica después de Honduras, esa es la verdad. Después de Costa Rica, muy cerca de Honduras, pero Guatemala, El Salvador sobre todo, lo tiene bajo. ¿Y qué hizo la diferencia en El Salvador, que ya lleva más de 10 años con el combustible más bajo de todo Centroamérica? Básicamente liberalizaron el mercado. Ahí cualquiera puede importar combustible y distribuirlo y venderlo. Y eso es una gran diferencia. Aquí tiene que haber más competencia también si querés que haya realmente costo más bajo en esta economía. Ahora, está tocando un tema que casi lo toco diario yo, ¿verdad? Y un tema que me ha llevado a discusiones con el presidente del COSEP, por ejemplo, con José Aguirre, que me dice la última vez, ya hermano, con vos me doy por vencido, no entendés. Que tú sos como una mula, me dice, no querés entender, porque no le veo lógico por qué nosotros seguimos teniendo el precio tan alto. Y entonces te hablan de que porque no tenemos capacidad ¿cómo se llama? Escala. No tenemos capacidad de tenerlo, pues, de guardarlo. De almacenarlo. De almacenar, que como consumimos poco, no tenemos acceso a un precio adecuado, que no es el precio internacional, que como compramos productos terminados, en fin, te dan un montón de excusas. Pero te dicen que el precio que nosotros estamos pagando es un precio justo. Te hablan, ese es lo que trabaja con la petrolera y más o menos
la visión del COSEPE, estamos pagando un precio justo por el petróleo. Vos estás diciendo que no es esto el precio que hay, y hay mucha gente que dice que deberíamos de estar recibiendo mucho más beneficio por la caída de los precios internacionales del petróleo de lo que estamos hablando, y después podemos entrar al tema de energía eléctrica también, del costo de la energía. O sea, yo me metí a tratar de ver este tema 10 años atrás o más, ¿verdad? Y me recuerdo hablando con Agustín Fuentes, que era el gerente general de la ESO entonces, y él lo que me decía que era un problema de escala, que Nicaragua tenía esta estructura de costo más cara por la escala. Pero el sector de transporte en este país es el sector que más crecimiento ha tenido en los últimos 20 años. Entonces, mira Managua, ¿cómo estás? Si ya no puedes ni transitar, ¿verdad? Sí. O sea, ya no es un asunto de que me estés argumentando escala, ¿verdad? Nos quedamos con los cuentos de 20 años atrás, ¿verdad? Y no revisamos, bueno, ya se aumentó la capacidad de almacenamiento, creo que ese fue el avance de la refinería, pues está quedando como un centro de almacenamiento, ¿verdad? Es momento de revisar, pues. Yo creo que esas son oportunidades que ya no tenés el mismo argumento, pues, porque ya hay más capacidad de almacenamiento. La especulación que el gobierno está usando, que como es el principal importador del petróleo, ¿verdad? Creo que Petronic o Albaniza, pues. Y entonces ellos están quedándose con las utilidades para compensar lo que están dejando de recibir por el otro lado de la ayuda venezolana. ¿Tiene lógica eso? No, bueno, realmente ahí ya no entro porque no ¿sería entrar al ámbito especulativo? Sí, exactamente, pues verdad, es decir, no sé qué están haciendo, cómo lo están haciendo, pero el punto y lo importante es de que aquí hay que entender que tenemos dos grandes desafíos, digamos, o tres. Uno, crecer más y sostener el crecimiento, que ya sería fundamental, pues verdad, es decir, y hay desafíos en eso, ¿verdad? Dos, en realidad aquí hemos hablado de la apertura del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los rubros sensibles. Vos tenés sectores que van a abrir en 5 años, otros en 8 y en otros en 10. Y yo he revisado 11 sectores hasta la fecha, porque desde la última vez que hablamos, de alguna manera pues terminé trabajando con 11 sectores y obviamente tienen problemas de competitividad que no están listos. Ahora, ahí hay toda una capacidad o una necesidad de tener una discusión de fondo con los Estados Unidos acerca de cómo es que va a hacer esta apertura y si pudiéramos revisar algunas cosas, y creo que hay caña que moler en ese campo, ¿verdad? Pero en todo caso, el asunto es que tenemos que pensar en cómo hacer nuestros rubros de agricultura sensibles, más competitivos. Y eso pasa por verdaderamente abaratarle los costos y darle la oportunidad de que tengan acumulación y capacidad de invertir en innovación. Entonces, ese es el camino ahí, ¿verdad? ¿Qué tanto impacto tiene el costo de la energía en la posibilidad de ser más atractivo, de darle más opción, de ser más competitivo a Nicaragua? ¿Qué tanto impacto tiene? Porque hemos visto sectores, y ya inclusive el COSEP se sumó a la solicitud que venían haciendo las generadoras de que había que bajar que las condiciones ameritan para una reducción, creo que hasta del 20% de la tarifa de energía eléctrica, y definitivamente que tiene que haber un cambio del pliego tarifario en este país. ¿Qué tan importante es para Nicaragua que se hagan esas cosas? ¿Y qué tanto influiría en atraer más inversiones nacionales o internacionales para que vengan al país? Mira, sobre este tema, Jaime, FUNIDES está haciendo un trabajo y en su momento creo que hasta vale la pena tener una sesión pues exclusivamente para el tema de energía, porque se ve el tema de generación, de distribución, el tema institucional, se ve todo el sector de la manera, digamos, más amplia posible, precisamente para hacer una revisión, hacer un balance, un poco ver hacia adelante qué opciones, qué desafíos, qué podemos hacer para abaratar más el costo de la energía, que yo creo que es algo fundamental. Cito a Bill Gates, pues que creo que se ha distinguido, ¿verdad?, por una historia de mucha innovación en el mundo. Bill Gates dice, si hay un costo que yo pudiera incidir en bajar para mejorar la vida de todo el mundo, es el de la energía, te dice. ¿Ah? Aquí en Nicaragua tenemos el desafío de la cobertura, todavía hay que ampliar a cobertura y ha habido muy buen resultado en ese campo, pues ya vamos, parece, cerca de 85% de cobertura, ¿verdad? Y hay que pues seguir en eso, pero sobre todo
tenemos que también asegurar de que la energía llega a un costo lo suficientemente competitivo, ¿verdad? Porque una de las principales quejas, la número 2 de las encuestas de FUNIDE, ¿verdad?, sobre inversión, la número 1 es corrupción, la número 2 es el costo de la energía, hoy por hoy. Número 3, costo del financiamiento, ¿verdad? Entonces, son áreas que preocupan, y viendo la estructura de costos, porque parte de lo que hacía era ver la estructura de costos de estos rubros que estudiaba, ¿verdad? Y bueno, oscila, a veces es 16% de tus costos, a veces es 30% de tus costos, dependiendo de quién estemos hablando, pues, ¿verdad? Entonces, sí. César Zamora tuve la oportunidad de tener, la última vez que tuve la oportunidad de tenerlo aquí, vino a contestarle a Bayardo Arce y trajo facturas, trajo documentos, pues, y él dice que en lo que va del año las generadoras le han facturado alrededor de 175 millones de dólares menos al Estado o a la distribuidora, pues 175 millones de dólares menos. Es más, las empresas que él maneja habían facturado 72 millones de dólares menos. Esos 175 millones de dólares, pues, ¿a dónde están? ¿Qué impacto deberían de tener en la economía? ¿O está teniendo algún impacto? ¿O digo, dónde está esa plata, pues? Bueno, en el estudio que está todavía pues por terminarse, digamos, ¿verdad? Sí se hacen unas estimaciones y pareciera que hay montos que se han ahorrado que no se han aplicado, ¿verdad?, a pagar el préstamo de Albacaruna, de los subsidios que en su momento se dieron, pues, ¿verdad? Entonces, de que hay montos ahí que no se han necesariamente aplicado, y yo creo que ahí es importante pues que se dé la información, y se den señales verdaderamente, o sea, de básicamente cuándo podemos esperar cubrir esa deuda y cuándo podemos esperar pues que realmente se traslade más. Es decir, inclusive la recomendación que hacemos ahí es de que esos fondos que estás asignando para pobreza, es decir, verdaderamente te va a hacer mucho más productivo para el país abaratarle el costo de la energía a todos, ¿verdad? Y sobre todo pues a las empresas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de la invitación del programa. Porque al final eso te va a generar más ingresos para invertir en los pobres, ¿verdad? Ahí donde quería no es que nos estemos olvidando de los pobres, menos yo, que lo he trabajado de manera ahí donde quería llegar. Vos decías en los correos que nos mandamos de que había que cambiar o variar la estrategia y tomar en cuenta para sacarle mejor provecho a la reducción del precio internacional del petróleo. Desde tu punto de vista, ¿Nicaragua le ha sacado el provecho que le podría sacar, le ha sacado el provecho a esta reducción? Y si no le ha sacado, ¿qué es lo que debería de hacer para sacarle máximo provecho, sabiendo que el precio del petróleo no va a variar por lo menos hasta el 2018, según los expertos que dicen a nivel internacional? ¿En qué no estamos fallando para que la gente diga: a la chocho, pues siento un alivio, siento algo, me siento más confortable? Porque la misma encuesta te dice que el problema número 1 o 2 de los nicaragüenses sigue siendo el alto costo de la vida. Sí, bueno, mira, Nicaragua definitivamente ha reducido el costo del combustible, ¿verdad? Y los nicaragüenses se están beneficiando de eso, pues, ¿verdad? Está permitiendo un consumo dinámico que de otra manera tal vez no tendría ese mismo ritmo. Pero sí está teniendo un impacto la reducción. No, yo creo que sí, absolutamente, pues, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que todavía tu estructura, el costo es alto, es decir, ¿verdad? En términos comparativos con la región, y yo creo que tenemos que establecer lo que los de competitividad llaman benchmarks, o sea, compararte con algo, pues, ¿verdad? Y ver si realmente podés mejorar y preguntarte por qué no está como El Salvador, por ejemplo, pues, ¿verdad? Porque no tenés la estructura tan baja como en El Salvador. Pero si el costo tan bajo como en El Salvador. Los costos de Nicaragua, ¿verdad? Nosotros pagamos, me decía alguien, Alfredo Cuadra, que con el que también intercambio puntos de vista alrededor del petróleo. Me decía Alfredo, en Nicaragua, dice, no influye el precio internacional, porque nosotros pagamos un impuesto fijo, son impuestos fijos. O sea, podrá estar a $100 o podrá a $30, vos no pagás por esa diferencia. Entonces, si no pagamos por esa diferencia, ¿verdad? Entonces no importa que esté a $100 o $30,
el costo que pagamos de los impuestos, etcétera, es tanto, debería entonces buscarse en Nicaragua hacer un cambio. Mira, es cierto lo que dice Alfredo, que se paga impuesto, no es un impuesto al valor, pues, es un impuesto fijo, digamos, ¿verdad? Es más por volumen, pues, ¿verdad? Para un determinado monto o porcentaje, pues, ¿verdad? Y eso te establece una rigidez, pues, ¿verdad? Es decir, la gran pregunta, bueno, es cuánto eso explica, ¿verdad? El que tengas, pues, los niveles de todas maneras de costos que tenés, pues, ¿verdad? Y yo creo que hay otros elementos, pues no solamente eso, porque eso es un porcentaje de la estructura total, pues. Entonces, yo lo que creo es que hay que revisar estas cosas, hay que estar consciente y claro de que tenemos una energía y un combustible caro en Nicaragua, y de que si lo podemos abaratar, como son precios líderes, eso tiene un impacto generalizado muy positivo para el país y la competitividad del país. Y el país necesita competitividad, necesita invertir en innovación, si no los rendimientos no nos van a dar, no vamos a competir en los mercados internacionales que tendremos que competir. Los precios de nuestras exportaciones en los próximos años lucen hacia la baja, o sea, no vamos a tener los precios que estábamos teniendo 2 años, 3 años atrás, pues simplemente esa realidad hay que reconocerla, es decir, y adaptarse a ella, digamos, porque la manera en cómo la enfrentás es mejorando tu productividad, pero tienen que haber condiciones para que vos puedas invertir en productividad, es decir, necesitas recursos financieros, que ¿de dónde los vas a sacar? Bueno, lo puedes sacar de bajar las estructuras de costo de tu forma de hacer negocios, ¿verdad? Entonces creo que es una gran responsabilidad a nivel macro y a nivel de los que toman decisiones de política económica, de mirar estas cosas, pues porque de otra manera la va a tener bien difícil todo el mundo, pues, ¿verdad? Yo quiero un cambio. Cuando regresemos, la última encuesta, vos mencionaste la encuesta de Funides, pero por ejemplo la última encuesta de IMR te dice que hace 3 años el 48% de los nicaragüenses sentía que estaba bien económicamente. Ahora solo el 12% dice que está bien económicamente. Hay sectores que han dicho que la economía de Nicaragua va creciendo, pero va creciendo creando una enorme, aumentando la diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Vos mencionaste hace unos momentos que vos te has caracterizado en tu lucha, ha sido para ver cómo se le ayuda al más necesitado, al más pobre. Ese argumento de que la economía de Nicaragua va creciendo, pero va creciendo creando más división entre el que tiene y no tiene, ¿es cierto? Si es cierto, es a qué errores se está cometiendo para que eso suceda y cómo se puede revertir, si es cierto. Y si no es cierto, ¿por qué existe esa percepción? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Mario Arana. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales.
y sube mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso a la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Mario Arana, presidente del Banco Central, funcionario, ministro de Economía. Fuiste ministro de Hacienda también, ¿verdad? Sí, por un año difícil fue además. Hombre, lo que hablábamos de la percepción, la economía de Nicaragua está creciendo, de tal manera que pareja o realmente está creciendo, el rico está teniendo, el que tiene está teniendo más y el que no tiene no está teniendo lo que debe tener o por lo menos mejorando en su categoría. ¿Se está creando esa división? Bueno, tal vez aquí lo que puedo poner sobre la mesa es un poco la última encuesta sobre nivel de vida, digamos, y los resultados que se dieron. No conocemos todavía la base de datos, esperemos que se difunda para entender mejor pues el detalle, pero de acuerdo a los datos de esta encuesta que presentó el gobierno oficialmente hace unos 3 meses o 2 meses, sí, básicamente hay un deterioro en el Gini. El Gini es un indicador del tema de la distribución de ingresos. Entonces ha habido un leve retroceso, de 1 décima o 2 décimas, ¿verdad? Pero es un indicativo. En mediciones anteriores lo veíamos mejorando y ahora lo vemos retrocediendo. En esto, en la teoría del desarrollo hay todo un gran debate, ¿verdad? Si se requiere ir a través de un periodo de acumulación y que esa acumulación o concentración de ingresos, ¿verdad?, es la que te permite dar el salto porque crea la base de capital para invertir, ¿no? Pero hay quienes dicen, ¿verdad?, que ya hay otros caminos para hacer eso y que puedes dar saltos por la tecnología de hoy en día y demás. Yo creo que nos debe llamar a la preocupación el hecho de que esto está mostrándose en los indicadores. Yo sí creo que en este país realmente hay que hacer un esfuerzo para mejorar la competencia. Hay un instituto de la competencia que no he visto ningún caso, no he visto ningún tema que ellos tomen. Es un asunto delicado en un país como Nicaragua por la escala también, ¿verdad? Es decir, aquí... Ahora, el que maneja Luis Humberto sí, Guzmán, ese es el... Sí, Luis Humberto y Cairo Amador, ¿verdad? Yo creo que siempre la idea de la ley, la idea de que tener esa institución era que verdaderamente, y los entes reguladores en general, pues verdad, tuvieran un papel activo, incidente, verdad, en mejorar la competencia en el país.
Y yo creo de que esa es una tarea pendiente, aquí no está pasando mucho en ese campo. Hay que desarrollar indicadores, hay que desarrollar benchmark, hay que comenzar a abrir el debate, porque tiene que mejorar la competencia para que también se compartan y los beneficios. Mencionaste un estudio del Banco Central ahorita, que anunció el Banco Central, y inmediatamente se me vino a la mente un estudio que presentó el Banco Central junto con el Banco Mundial, o del Banco Mundial, y lo presentó el Banco Central, donde decía que los nicaragüenses con 27 córdobas o 29 córdobas al día podían cubrir todas las necesidades alimenticias, de lo básico alimentario, y que con 50 córdobas, 49 córdobas podía cubrir todo, básicamente estar tranquilo, pues, ¿verdad? Y eso agarró una reacción de diferentes sectores, incluyendo el mismo Bayardo. En un momento dado tuvo que decir, aquí lo digo en el programa, en realidad pues no veo cómo eso suceda. ¿Qué fue eso? ¿Un error del Banco Central? ¿Un error del Banco Mundial? No, en realidad no, es decir, o sea, son estándares internacionales que se han venido aplicando. Básicamente lo que haces es ves lo que cuestan 2.000 calorías, pues, ¿verdad? Es decir, le pones un precio a eso, en base a eso definís tu línea. O sea, yo creo que la metodología que se aplicó es la que se ha aplicado en otros lados, básicamente, donde la pobreza extrema es más o menos, si estás por encima un poquito encima del dólar, ¿verdad? Y la pobreza es por encima de los $2, pues, ¿verdad? Es decir, la línea de pobreza. Yo creo que la aplicación de esa metodología es relativamente conocida, estándar. En eso no hay nada novedoso. Tal vez lo que tenés que tomar en cuenta para hacer los números, la suma y resta, es de que aquí estás hablando del consumo individual, pero normalmente en los hogares hay varios que generan ingresos o hay una capacidad de consumo, digamos, que proviene de diferentes fuentes, digamos. Entonces, al final, los hogares, digamos, se las arreglan, pues no es como que vivan... bueno, no sé si entendés un poco la analogía, pues, ¿verdad? Pero la metodología esa es relativamente estándar. Un poco lo que me sorprende es el resultado, es decir, es que verdaderamente sale bien fuerte la reducción tanto de la pobreza como de la pobreza extrema, y no es tan común encontrar esos cambios tan abruptos, ¿verdad? En esta problemática. 4 o 5 puntos en 3 años, algo así. No, bastante más que eso inclusive, o sea, es decir, y básicamente en los últimos 10 años, pues, es como que a partir del 2005, pues, que fue creo la última encuesta, las cosas comienzan a cambiar de una manera bastante más acelerada. Y ahí hay que preguntarse si realmente estamos haciendo bien la encuesta, pues, ¿verdad? Porque no coincide con resultados, por ejemplo, como la encuesta que ha venido haciendo el FIDEC, ¿verdad? Es decir, o sea, el FIDEC más bien, que la siento más cercana, creo, lo que ha venido ocurriendo, muestra que sí hubo una reducción en la pobreza extrema importante, pero que se revirtió y que básicamente volvimos al mismo punto de antes. Y la explicación fuerte en ese caso está por el factor de los precios en el campo. En realidad los precios de los alimentos en un momento estuvieron bien altos, sí, ¿verdad? Pero después se han deteriorado. Entonces, obviamente ese tipo de cosas sí lo ve uno que intuitivamente, no intuitivamente, pues, o sea, si uno usa el sentido común, ve los datos y ve los resultados de la encuesta, y si eso hace sentido, pues entonces te sentís, ok, aquí estamos midiendo más o menos la cosa. Pero cuando no te calza las 3 cuestiones, ¿verdad? Yo creo que hay que preguntarse si hicimos bien la encuesta, pues, ¿verdad? Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de Nicaragua y pues prácticamente del mundo, porque es la principal economía. Hace un tiempo, hicimos uno de los programas que hablábamos de la necesidad y la preocupación que había en ciertos sectores, porque ya el Tratado de Libre Comercio entra a una segunda etapa, pues, donde ya vamos a empezar a recibir productos norteamericanos, vamos a empezar a recibir, van a poder haber exportaciones de los Estados Unidos hacia Nicaragua, y donde Nicaragua no va a poder protegerse, porque es parte del llano, tenés que estar listo. Muchos sectores decían que no estaban listos. Otros sectores dijeron si estamos listos. El gobierno y el COSEP salieron diciendo de que están trabajando conjuntamente para ir preparándose. Hace unos minutos, en parte de tu exposición, hablabas de que estabas preocupado porque no veías los avances necesarios
para estar listo a esta nueva etapa, como que Nicaragua no está lista para esa nueva etapa de producto y que eso podría causar pues beneficio al consumidor, pero daño a nuestro sector laboral, a nuestro sector de industria y comercio. ¿Está en lo correcto? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? Bueno, se suele mucho decir en Nicaragua, aquí no hemos cambiado los rendimientos de nada, y eso no es cierto. O sea, realmente los rendimientos en la mayor parte de los rubros se han venido mejorando, ¿verdad? Hay algunos que tal vez tienen más dificultades o menos así del progreso, pero uno ve cambios importantes. Pues por ejemplo en el arroz uno ve que ha evolucionado la producción nacional, ha evolucionado el crecimiento, es más lo que abastecemos con producción nacional de lo que importamos, de lo que era antes. Uno lo ve en otros rubros, pues, ¿verdad? Es decir, en general. Han habido mejorías en rendimiento, en el azúcar, ha habido mejorías en el rendimiento en el maní, etcétera. Ahora, lo que pasa es, la pregunta es, ¿estamos listos para competir con los Estados Unidos, verdad? No necesariamente, y ese es el punto, pues, es decir, definitivamente ahorita todavía no lo está. Tenés o rendimientos más bajos, o costos más altos, o ambas, ¿verdad? Es decir, de tal manera de que va a ser difícil, y hay que entender un poco lo siguiente. En los Estados Unidos pasaron una nueva ley agrícola que le llaman, ¿verdad? La del 2014, dura 5 años. Han cambiado la modalidad de los subsidios por fallos adversos que han tenido en la OMC, pero siguen dando subsidios. Inclusive subsidios que creo que tenemos la posibilidad de cuestionar, digamos, ¿verdad? Es decir, en un panel, y creo que va a haber controversia alrededor de eso, ¿verdad? Porque se están dando subsidios a seguros, por ejemplo, y a precios, ¿verdad? Entonces, en realidad le estás eliminando la incertidumbre al productor de grano norteamericano, por ejemplo. Y eso lo que va a hacer es que van a producir más y que tienden a botar más los mercados, los precios de los mercados internacionales. O sea, van a ser más competitivos ellos y contra eso vamos a estar enfrentados. Entonces, en Nicaragua realmente hay que pensar cómo le entramos a esta etapa, es decir, porque deberíamos de comprarle la mayor certidumbre posible a nuestros productores para que se sientan seguros de poder invertir. Esa ha sido la clave en los rubros donde hemos visto resultados, y el arroz, debo decir que es un ejemplo, digamos, se le dio certidumbre, entonces ha podido haber inversión, han mejorado su rendimiento. Y este es el tipo de análisis para mí que hay que pensar en el tipo de política al que esto llama, ¿verdad? Por ejemplo, los maniceros están en problemas, ¿no? Están en problemas porque se sienten amenazados por los subsidios, verdaderamente, que van a ampliar las áreas de producción de maní en los Estados Unidos e invadirán los mercados con precios más bajos, mercados en los que nosotros hoy estamos colocando nuestro maní. Entonces, hay todo un trabajo que hacer para ver cómo enfrentamos la amenaza a terceros mercados que los subsidios norteamericanos puedan estar ocasionando. Apartando de que, viene la avalancha de productos de los Estados Unidos para acá, y que no nos preparamos, ¿verdad? No estamos preparados para recibir ese impacto. Además que es difícil competir contra los Estados Unidos, pues. ¿Qué impacto va a tener o va a tener en los próximos años la Alianza del Pacífico, que prácticamente ya fue aprobada, pues, sí, ¿verdad? Y cuando entran ya los países como Vietnam y eso, donde entran a un mercado con muchas facilidades como la que tenemos nosotros. Bueno, ese es un tema interesante, Jaime, porque este es el acuerdo más formidable a nivel mundial, digamos, o sea, abarca 40% del comercio mundial hoy en día, ¿no? Países asiáticos, países de América Latina, América del Norte, México, Estados Unidos, Japón, inclusive creo que está incluido aquí, Corea. Entonces, es una realidad en donde básicamente se está jugando un poco todo Asia, pues, ¿verdad? El pescuezo, como dicen, tiene mucho que ver con dónde y hacia dónde se está concentrando el dinamismo económico y el motor de crecimiento de la economía mundial en los próximos años. En realidad, el centro y el eje Asia, ahí es donde va a estar el crecimiento en los próximos años, y es verdaderamente un área hacia donde nosotros deberíamos estar viendo, pero que hoy más bien se presenta en el marco de este acuerdo como una amenaza, y especialmente para el sector textil y de confección nuestro, ¿verdad? Al punto que yo entiendo que este gobierno tiene interés en entrar a ese acuerdo, ¿verdad?
y sería algo que... Costa Rica aplicó, si no me equivoco, Costa el único Rica, centroamericano. el único que ha manifestado su interés, pero los otros 4 aparentemente también estarían dispuestos e interesados. El gran reto es si nos van a parar pelota, como dicen, pues verdad, nos van a hacer caso. Y ahí es donde juega un poco, es decir, la estrategia de la región. Para serte franco, me preocupa que no veo la integración y el espíritu necesario en el liderazgo de la región que deberíamos de tener para los desafíos que enfrentamos, pues, verdaderamente, ¿no? Porque esta es una potencial amenaza y además puede ser una potencial oportunidad si nos organizáramos y en vez de estar teniendo pleitos como el que tuvimos recientemente, ¿verdad? Es decir, conflictos que a veces hasta artificialmente, pues, o de manera muy fácil los provocamos. En realidad deberíamos estarnos preocupando verdaderamente por el desarrollo de la región, el desarrollo económico y social de la región, y empujar más la carreta juntos, ¿verdad? Es decir, ahí veo yo que no estamos enfocados en los desafíos necesariamente, pues. O sea, así como estamos, como somos un país con un enorme potencial y en situación favorable por los tratados internacionales que tenemos, esto también se puede convertir en un boomerang, ¿verdad? Pues, o sea, no estamos siendo lo suficientemente eficientes y rápidos en prepararnos para la otra cara de la moneda del Tratado de Libre Comercio. Y tenemos a la vuelta de la esquina una realidad que es el Tratado del Pacífico. Esa es nuestra realidad. Ese es el enorme peligro que hay. Así como podemos estar muy bien, nos puede llevar la del carajo si no tomamos y hacemos la medida correcta. Bueno, efectivamente, o sea, son peligros y son amenazas, pero también son oportunidades, digamos, ¿verdad? Pero hay que tener discusiones estratégicas en el país y hay que enfocarse en lo prioritario y en lo importante, ¿verdad? Yo creo que aquí falta más discusión estratégica, francamente, pues, ¿verdad? O por lo menos, pues, a mí no me invitan, ¿verdad? Cuando hablas de discusiones estratégicas, ¿estás hablando de los diferentes sectores con el gobierno? Sí, o sea, yo creo que sí, pero a veces caemos en cosas muy coyunturales o nos quedamos patinando en un solo punto, pues, ¿verdad? Y perdemos tal vez de hacer una tener una visión un poco más amplia, ¿no? Ahora, te digo... O sea, le damos demasiado énfasis tal vez a la carpintería y a la planificación a largo plazo. Sí. La estamos dejando en un segundo plazo que tarde o temprano nos va a alcanzar. Yo creo que hay algo de eso, ¿verdad? Yo creo que hay algo de eso. Es decir, por ejemplo, este tema de cambio climático requiere muchas inversiones enfrentarlo, ¿verdad? Y requiere inversiones del gobierno. Van a haber propuestas que se van a poner sobre la mesa, cada vez pues se discute más, ¿verdad? Pero hay que tomar decisiones y hay que tomar acciones, ¿verdad? Ahora, Financial Times criticó al gobierno de Nicaragua por ser uno de los 5 países liderados, creo que por Corea del Norte, en no presentar ninguna propuesta, ni someterse a los acuerdos que se llegaron ahorita en Francia. Bueno, pero también llegó un punto de vista que a veces digo, bueno, nosotros tenemos que también ser pues novedosos, ¿verdad? Allá andábamos buscando otra cosa, ¿verdad? Es decir, en realidad estábamos buscando cómo obteníamos más reconocimiento y más recursos para enfrentar el cambio climático desde otra perspectiva. Yo creo que fue curioso, innovador, atrevido, digamos, si se quiere, llegar con ese enfoque. Uno cuando es pequeño puede hacer algunas travesuras, digamos, de ese estilo, ¿verdad? Porque al final no importa tanto y a lo mejor lograr crear una conciencia, una sensibilidad. Francamente, quienes... O sea, ¿vos no estás de acuerdo con aquellos que han criticado la posición de Nicaragua? ¿Vos crees que más bien valía la pena el riesgo que se corrió? Yo creo que mientras no nos recorten los recursos para los temas de cambio climático, los organismos multilaterales, etcétera, porque no suscribimos la cosa ahí, creo que no hay riesgo, ¿verdad? Creo que no hay riesgo, hay que ver si eso no nos impacta, digamos, pero la verdad es de que vos llevaste un argumento para sensibilizar desde mi punto de vista, es decir, no somos los contaminantes del mundo, ¿verdad? Es China, es los Estados Unidos, son los países grandes, verdaderamente los que tienen que ver cómo resuelven este problema, ¿verdad? Si me preguntas a mí, parte de la forma en cómo yo buscaría abaratar la energía en Nicaragua es pensando realmente en convertir o hacer que los ingenios produzcan todo el año
y que de alguna manera se instalen carbón, el más limpio posible, ¿verdad? Es decir, algo de contaminación trae, hay formas de lidiar ahí con la contaminación del carbón, hay nuevos métodos, nuevas tecnologías para hacerlo, pero realmente nos permitiría una energía más barata, por ejemplo, si no va a haber un tumarín, que es una posibilidad, y si necesitas crear alguna capacidad adicional, ahora tenés bastante capacidad, en fin, ese es el tipo de cosas. Todavía hay gente que sigue esperando tumarín. Bueno, exactamente, pues, pero el punto es que yo creo de que, es decir, nosotros no somos los grandes contaminantes del mundo, ¿verdad? Son otros, y hemos hecho esfuerzos en este país. Y una de las críticas es que ese documento que salió, pues lo que salió en las resoluciones no lleva dientes, y como no lleva dientes, no va a tener resultados, pues, porque no hay penalidades, no hay obligación de contribución económica, no hay, es puro voluntario, pues, y los voluntarios hasta el momento no ha dado resultados. Mira, siempre Naciones Unidas, estos esfuerzos son de grandes retóricas, ¿verdad? Al final se hace menos de lo que se compromete, pero algo se hace, entonces ya hay ganancia, ¿verdad? Peor es no hacer nada. Pero el punto es de que, o sea, yo creo de que lo importante acá es más que todo lo que vamos a hacer nosotros para enfrentar el cambio climático en Nicaragua y para ayudar a los productores a que manejen mejor, pues, cuando siembran, el acceso a la información que tienen, el tipo de información que tienen. Pero Nicaragua no presentó ninguna propuesta alrededor de ese tema, pues, no, de los planes que piensa hacer. No, pero yo sé que ese tema es un tema estratégico que sí está pidiendo el gobierno apoyo, y el Banco Mundial, entiendo, pues, que le va a estar dando sugerencias. ¿Comentarios finales, Mario? Bueno, Jaime, he tratado un poco de ser el aguafiestas, ¿verdad? Porque acá parece que todo el mundo estaba en el plan de hasta cierto punto presentar, pues, la mejor cara, porque en realidad también eso es un estímulo a la economía, ¿verdad? Pero ya hay suficiente gente haciendo eso, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es de que, y yo he estado trabajando este último año, ¿verdad? Estoy en una transición, entonces me ha permitido darme tiempo para hacer cosas que tenía rato de no analizar, digamos, y he estado viendo sectores productivos, he estado viendo mercado de vivienda, he estado viendo diferentes cosas, sector de energía, me he metido a reflexionar, pues, un poco, y hacer estudios sobre el sector. Y bueno, y creo que hay caña que moler en el país, hay temas que discutir con una visión estratégica amplia, hay desafíos, que es lo que he tratado un poco de presentar, dar como una especie de perspectiva que ojalá estimule, pues, la discusión. Ese es mi objetivo interna, una discusión que debe de ser, pues, o sea, con la documentación, con la información adecuada, y que ojalá espero, pues, que haya sirva de algo, pues, ¿verdad? Y no solamente me traiga costos, porque aquí a veces estas cosas cuestan. Bueno, le agradecemos al doctor Mario Arana, agradecemos su participación, agradecemos la exposición que ha hecho. Hay un campanazo, tenemos que trabajar, así como se está trabajando con la carpintería a corto plazo, hay que empezar a trabajar en los problemas que se nos vienen a mediano y a largo plazo, que puede ser, como vos decías, una oportunidad o se puede convertir en un grave problema para el país. El día de mañana vamos a estar platicando y vamos a seguir tocando los temas de economía. Mañana vamos a estar hablando con Juan Sebastián Chamorro de Funides para ver cuáles son los análisis y las perspectivas que tiene Funides alrededor de lo que está pasando en Nicaragua, las últimas encuestas que ha hecho él alrededor del sector empresarial. Así que nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo